Vamos a dar comienzo a esta nueva sesión de los Jueves Enfermeros. Bienvenidos a esta nueva edición que iniciamos en 2015. Tanto a las personas que habéis hecho el esfuerzo de acudir hasta este salón de actos, como a aquellas personas que nos siguen a través de videoconferencia desde los respectivos centros de salud y centros sociosanitarios que se han podido conectar. Os recuerdo que la sesión va a ser grabada también y, por lo tanto, vais a poder acceder a ella a través de la intranet en aquel momento que queráis consultar cualquier cosa o cuando lo creáis oportuno. Como os decía, en este 2015 iniciamos una nueva edición de los Jueves Enfermeros con esta sesión que llevamos haciendo ya desde el año 2012. Esta sería la cuarta edición, con lo que pretendemos que estos jueves se conviertan en un foro de encuentro y espacio para la reflexión y el aprendizaje de todos los profesionales de la salud y las instituciones que estén interesadas en sus contenidos. Desde el año 2012, con una periodicidad mensual, hemos intentado tratar distintos temas de importancia y relevancia profesional, siempre desde un enfoque multidisciplinar y componentes expertos en cada materia, destacados no solo por su conocimiento, sino por su experiencia en los distintos ámbitos y que han sido los encargados de impartir las distintas sesiones clínicas que hemos venido realizando desde ese momento. En este sentido, hoy traemos como tema a tratar el pie diabético, que es una de las complicaciones de mayor impacto a nivel no solo económico para los servicios de salud, sino sobre todo para la calidad de vida de los pacientes y una de las mayores complicaciones de la diabetes, que hoy día es uno de los problemas sanitarios más graves de nuestro tiempo, sobre todo por sus enormes proporciones que a nivel mundial ya adquieren casi el carácter de epidémico, ¿no? Y de la que, aunque ahora supongo que el profesor José Luis nos dará más detalles, la mayoría o el 15% de las personas afectadas sufren en alguna etapa de su proceso un problema o ve afectado el pie diabético en su patología. Bien, pues en esa línea de traer a los mejores profesionales, a los profesionales más relevantes a impartir estas sesiones, hoy contamos con el profesor don José Luis Lázaro Martínez, jefe de la unidad de pie diabético de la Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense y profesor titular de la misma universidad. José Luis posee el grado en Podología, es experto universitario en cirugía podiátrica y máster en investigación y cuidados por la misma universidad, en la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró en el año 2009 en la Universidad Complutense con la calificación de cum laude y su tesis basó sobre la determinación de las características biomecánicas en el pie diabético con y sin neuropatía. Posee una dilatada experiencia investigadora con más de 50 publicaciones en revistas científicas de prestigio y es director, pese a su juventud, de innumerables tesis y proyectos de investigación relacionados con el pie diabético. No obstante, él es el director del Grupo de Investigación de Pie Diabético de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido, a su vez, innumerables cursos siempre sobre pie diabético e impartido numerosas conferencias y simposios y congresos nacionales e internacionales. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Europeo de Estudio del Pie Diabético y coordinador del Grupo Interdisciplinar de Pie Diabético de la Sociedad Española de Diabetes. Sin más, le dejo con su presencia, que seguramente es la que queréis escuchar. Cuando quieras, José Luis. Buenos días, casi tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, por la presentación y por su presencia. Yo les voy a hablar en la próxima hora aproximadamente sobre el pie diabético, pero centrándonos fundamentalmente en el pie diabético con neuropatía. Básicamente, el pie diabético constituye una de las principales complicaciones de la diabetes y significativamente genera en aquellos profesionales que tienen algún tipo de contacto con esta patología pues alguna motivación llamativa. Muchas veces es porque la presentación de sus lesiones son
generalmente escandalosas, muchas veces porque el pronóstico de los pacientes es especialmente malo o difícil y en muchas ocasiones porque se plantea o se presenta a veces en el marco de no tener muchas veces las cosas suficientemente claras de qué hacer con estos pacientes, cómo tratarlos o cómo darlos salida. El pie diabético en sí como concepto, como entidad fisiopatológica, yo creo que todo el mundo, desde el punto de vista clínico, lo tiene claro. Piensa en su cabeza en un pie diabético y piensa en un pie que tiene una lesión, que tiene una úlcera. Esta es realmente la definición del pie diabético y así lo recoge la Organización Mundial de la Salud y lo ha definido como una lesión o una infección que se produce en un pie fundamentalmente por dos causas, por neuropatía o por enfermedad vascular periférica. ¿Es importante tener claro el concepto, aunque parezca repetitivo? Sí, porque el pie diabético no es lo mismo que los pies de los diabéticos. ¿Puede un pie de un diabético convertirse en pie diabético? Sí, entonces el interés está fundamentalmente en hacer una buena prevención y fundamentalmente en identificar los pies de riesgo para que el pie del diabético no se convierta en un pie diabético. Pero recuerden que siempre que hablamos de pie diabético hablamos de una entidad fisiopatológica que es un síndrome que acumula una serie de complicaciones que conducen a que el paciente fundamentalmente tenga lesiones. Antes han dado una breve introducción de por qué el pie diabético nos preocupa. Bueno, pues las preocupaciones en la sociedad relativas a las enfermedades están relacionadas con su prevalencia, están relacionadas con su impacto sanitario y están relacionadas con su impacto social. La diabetes es una enfermedad altamente prevalente y aproximadamente entre el 15 y el 25% de los pacientes con diabetes van a tener una úlcera en sus pies a lo largo de la vida. Pero fundamentalmente el tener una herida no es lo que hace a estos pacientes distintos, sino fundamentalmente es que esa herida casi en el 85% de los casos es la antesala de una amputación. Es decir, las amputaciones que reciben estas personas se han producido en el 85% de pacientes que tenían una úlcera previa. Por lo tanto, el problema con el pie diabético es que un paciente con una úlcera es un paciente con un riesgo de perder la pierna, es un riesgo de amputación. Esto ya implica, evidentemente, un impacto social, un impacto sanitario y un impacto económico. Estos pacientes cuestan mucho dinero al sistema público de salud. Perder una pierna, lógicamente, tiene un impacto psicológico, social importante sobre el paciente y son pacientes que gastan muchos recursos sanitarios. Pero fíjense, en los últimos años el interés en el pie diabético se ha despertado aún más porque se ha demostrado que el pie diabético es un marcador de mortalidad. Y eso cada vez se está viendo de una manera más clara y se está intentando que eso trascienda a los profesionales sanitarios y al propio paciente. ¿Y por qué? Pues porque eso lleva detrás un paraguas social y un paraguas sanitario que probablemente hará o podrá hacer que mejore la atención de estos pacientes. Fíjense, amputar una pierna a un paciente convierte a ese paciente en un paciente que tiene un riesgo de morir en el año siguiente a la amputación de aproximadamente el 50%. En palabras más sencillas, la supervivencia después de una amputación mayor en un paciente diabético es del 50% a un año. Ahora intenten recordar si existe algún cáncer que tenga una supervivencia tan baja. Es difícil, son cánceres muy agresivos, por lo tanto estos pacientes tienen una tasa de mortalidad por encima de los cánceres más comunes que tienen máxima atención social y nuestra máxima atención sanitaria. Luego, entiendan que aquel paciente que recibe una amputación es un paciente que sale del hospital no solamente sin una pierna, sino que sale con un marcaje hacia un riesgo de mortalidad muy alto. Luego, estamos hablando de que es una enfermedad, de que el paciente diabético, cuando ya genera una complicación del pie diabético, estamos hablando de que es un paciente muy deteriorado en un contexto de una diabetes que ha dado complicaciones y que esas complicaciones no solamente están en el pie, sino a nivel general y que el pie no deja de ser más que una gotera de algo muy grave que le está sucediendo al paciente en el ámbito sistémico. Y ese contexto es muy importante tenerlo claro, sobre todo para desterrar un concepto básico. El pie diabético no es una herida, no es una úlcera, es algo más. Una herida es otra cosa, el pie diabético es una cosa totalmente distinta, aunque en ocasiones tenga heridas. Cuando hablamos de costes, pues hoy en día está muy de moda todos los temas hablando de costes. Casi cuando quieres convencer a alguien dentro de la sanidad de que haga algo, te dicen cuánto va a ahorrar esa acción, qué coste lleva asociado, qué recursos genera o qué recursos necesita o qué recursos demanda.
Los estudios sobre costes en el pie diabético son amplios en el mundo, pocos en nuestro país, pero el único que tenemos y que se acerca un poco a la realidad es el estudio Eurodiale, que es ese que tienen ahí, que está hecho en el año 2008 y en el que participó dentro de 18 hospitales solo un hospital español en Cataluña. Más o menos, en términos generales, nos habla que hacer o realizar una amputación mayor a estos pacientes cuesta unos 25.000 euros en costes directos, ¿vale? En el año 2008. Probablemente hoy cueste un poco más y, sobre todo, hay que pensar que detrás de los costes directos hay costes sociales muy importantes en estos pacientes que entran en un subsidio después de recibir una amputación mayor. Pero fíjense, un paciente ulcerado y que cicatriza, en costes directos estamos hablando de en torno a 7.000 euros, casi 8.000 euros, 7.722, si el paciente recibe ingreso hospitalario por el evento de la úlcera. Quiere decirse que cada paciente ulcerado que se le ingresa en algún momento de su tratamiento lleva, aunque cicatrice, un coste asociado de 8.000 euros. Y un paciente que tiene una úlcera y en un año no se le cierra, cuesta en torno a 20.000 euros. Luego, fíjense, si hiciéramos una estimación de cuántos serían los costes mínimos que costaría un pie diabético en una región en España o en España en general, siendo la prevalencia aproximada de un 6% la prevalencia de la diabetes, y de ese 6% de españoles que podrían tener en torno a esos, estaríamos hablando de 3 millones y medio de diabéticos en España, un 25% tendrían pie diabético, multipliquen por cada uno de ellos un coste mínimo de 8.000 euros y verán que lo que estamos gastando en nuestro país en tratar a estos pacientes es una cantidad ingente de dinero. Muchísimo dinero sobre lo que muchas veces se vuelcan recursos poco organizados, que es principalmente la principal preocupación. ¿Qué pasa en nuestro país con los pacientes del pie diabético? Que el pronóstico que tienen en los últimos años se ha demostrado que es a peor, no a mejor. Estos datos son datos de un estudio publicado en Diabetes Care que ha publicado el Departamento de Epidemiología de la Universidad Rey Juan Carlos, y han hecho un corte de seguimiento de una década, desde aproximadamente el año 2000 al 2008, y lo que nos dicen es que en España, durante esos años, las amputaciones mayores han aumentado, no han disminuido. Luego, en estos pacientes, probablemente ni las acciones terapéuticas ni las preventivas están calando. En estos pacientes lo que está pasando es que cada vez se les amputa más y, por lo tanto, cada vez tienen mayores complicaciones, y recuerdes que estas amputaciones están asociadas a mortalidad. Por lo tanto, estos pacientes probablemente su mortalidad también está incrementada en los últimos años. Bien, eso es un poco un resumen de por qué el pie diabético es importante. Yo creo que nadie dudaría, con todo esto que hemos hablado, de que el pie diabético es algo grave, trascendente, preocupante, y sobre todo lo preocupante es que a veces no lo tenemos lo suficientemente organizado en nuestro sistema sanitario de atención. ¿Por qué se produce el pie diabético? Básicamente hay 3 causas. Una de ellas es la neuropatía, que es la más importante de todas, otra es la enfermedad vascular periférica y otro es un efecto traumático. Es decir, el paciente se puede clavar un cristal, se puede clavar un clavo, se puede hacer una rozadura con un zapato y eso genera un evento generalmente relacionado con la infección, que en el contexto de un paciente normal no es frecuente. ¿Cuántos pacientes entran en una puerta de urgencias con un acceso porque se han clavado un cristal en la piscina? Pues muy pocos, si no son diabéticos. Si son diabéticos, ese evento se convierte en un evento grave y a veces una emergencia médica que al paciente le puede costar, evidentemente, la pierna. Si quisiéramos simplificar estos aspectos, diríamos que la causa del pie diabético fundamentalmente es neuropática. Es decir, el paciente tiene una neuropatía que, asociadas a otras serie de complicaciones, va a hacer que el paciente desarrolle una lesión que va a ser más o menos grave. La enfermedad vascular periférica, más que ser una causa, es un factor pronóstico. Es decir, si el paciente, además de la neuropatía, se le suma la isquemia, estos pacientes cicatrizan peor o no cicatrizan y las probabilidades de amputación se incrementan. Por lo tanto, en ese contexto el resumen sería que mayoritariamente estos pacientes son neuropáticos y en alguno de ellos vamos a tener isquemia que va a afectar el pronóstico de la lesión. Por lo tanto, el origen del pie diabético es la neuropatía diabética, y la neuropatía diabética es una complicación que, como su propio nombre indica, viene o se desarrolla del padecimiento de la diabetes. A veces nos pensamos cuánto de prevalente es la neuropatía diabética. Bueno,
pues bastante más de lo que nos podemos creer en el contexto de los pacientes diabéticos. Pero sobre todo el problema es que cuando esa neuropatía está presente, recuerden que es la causa principal que desarrolla en los pacientes una úlcera. ¿A cuántos pacientes estamos hablando? En contexto general, los estudios que se han hecho en Estados Unidos nos hablan de una prevalencia aproximada del 50%. En el contexto general de los diabéticos, probablemente no. En el contexto de pacientes diabéticos de más de 10 años de evolución y con un control metabólico no filiado, probablemente estamos hablando de esa horquilla, 50%. Por lo tanto, de los pacientes que veo en consulta de más de 10 años de evolución y con hemoglobinas glicosiladas cambiantes o con un control metabólico no correcto, probablemente la mitad son neuropáticos. Eso se ha investigado que ofrece o aporta un incremento en costes de estos pacientes y evidentemente que al ser tan prevalente estamos hablando de que afecta a muchísimas personas. Aproximadamente se estima que en el año 2030 236 millones de personas van a tener neuropatía diabética en el mundo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues fundamentalmente, evidentemente, padecer la diabetes durante mucho tiempo y que esté mal controlada. Eso sabemos que a veces es complicado filiarlo. No es difícil encontrarte un paciente que aparece en consulta con una úlcera de pie diabético y le preguntas ¿cuándo ha sido usted la última analítica? Hace 4 años. No, eso no lo vemos nosotros día a día. Probablemente veamos el desecho, es decir, el paciente peor controlado, el que llega a peor seguimiento, pero existe esa bolsa de pacientes que vive probablemente en su control en su centro de primaria y que probablemente está con una hipoglucemia anteoral y que probablemente pues nunca se la pasa por la cabeza que tiene obligación regular de hacerse un control metabólico. Bien, pues el mal control metabólico y los años de padecimiento de la enfermedad superior más o menos a un corte de 10 años son los principales factores de riesgo de la neuropatía. A esto se le suman otros, la hipertensión y la hiperlipemia. Luego estamos hablando de un perfil de paciente generalmente de lo que se consideró hace unos años el síndrome metabólico, un paciente obeso, que además se le suban como factores de riesgo de adicción el tabaco y el alcohol, fundamentalmente el alcohol, porque saben que el alcohol es un potente neurotóxico y en estos pacientes a veces la asociación de alcohol a diabetes hace que debuten con neuropatías muy graves y en un corto periodo de tiempo. Es decir, a veces pacientes con 5 años de diabetes se te hacen neuropáticos fundamentalmente por la precipitación o la asociación del consumo de alcohol. La neuropatía diabética en el contexto sistémico no solo afecta al pie, afecta a otros territorios. De hecho, es la causa, por ejemplo, de cardiopatía autónoma, es la causa de disfunciones en el sistema de control vascular, es la causa de ciertas neuropatías que afectan a territorios más proximales, incluso provocando ciertas alteraciones a nivel general, como pueden ser los miembros superiores, la cara o el tronco. La que nos interesa a nosotros es la neuropatía periférica distal, porque se asienta en las extremidades y esta neuropatía tiene una afectación que afecta de una manera combinada a las 3 funciones que tiene la inervación, es decir, la función sensitiva, la función autonómica y la función motora. De tal manera que a nosotros nos interesa en el pie diabético la polineuropatía simétrica distal, que tiene una afectación motora, una afectación sensitiva y una afectación autonómica. La pregunta es si esta afectación se produce de una manera paralela o pareja, es decir, contemporánea, a la vez. Es decir, un paciente tiene afectada de la misma manera la función sensitiva, motora y autonómica cuando se afecta a un nervio. Pues la respuesta es no. Y eso complica las cosas desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista del diagnóstico y a veces del pronóstico. La causa de la neuropatía diabética está relacionada con los trastornos metabólicos que se producen a nivel periférico, el que produce fundamentalmente la hiperglucemia. Entonces, bueno, el resumen es que fundamentalmente esos metabolitos que se producen por un proceso hiperglucémico periférico y alteraciones que acaban afectando a la bomba sodio-potasio generan también un efecto combinado de desmielinización y finalmente se conjugan distintos factores en producir un déficit neurológico o una interrupción de la conducción nerviosa. Como habíamos hablado antes, esa neuropatía tiene 3 grados de afectación: sensitiva, motora y autonómica.
y dependiendo de que sea una u otra va a producir en el paciente un efecto. Si es sensitiva, se manifiesta con pérdida de sensibilidad. Si es motora, va a fundamentalmente afectar a la función muscular. Si es autonómica, afecta fundamentalmente a nivel periférico al control de la función sudomotora y al control de la función vasomotora, es decir, los controles de vasoconstricción y vasodilatación. En el paciente pueden aparecer de forma aislada o de forma combinada. De igual manera, cualquiera de las combinaciones de la afectación de esos tipos de neuropatía van a producir una úlcera cuyo adjetivo va a ser neuropática, porque la causa que la produce es la neuropatía. Pero fundamentalmente, en el pie diabético, la úlcera va a estar provocada fundamentalmente cuando a la neuropatía se le asocia un traumatismo, fundamentalmente en un pie insensible. Por lo tanto, todo esto se reduce a que el paciente se lesiona porque pierde sensibilidad en el pie. Es así de sencillo. Es decir, el paciente no nota que se ha clavado un objeto extraño en el pie, no nota que el zapato le aprieta, no nota que tiene una callosidad en la planta del pie, no nota que tiene un callo entre los dedos que se le ha infectado, no nota que se le clava una uña. En definitiva, no tiene sensación de dolor frente a traumas externos y eso es lo que al paciente le acaba precipitando la lesión. Luego, dentro de toda esta amalgama de afectaciones neuropáticas, probablemente la que clínicamente más nos interesa es la neuropatía sensitiva, puesto que es la que va a precipitar la lesión del paciente. Bien, en ese esfuerzo se ha intentado generar un catálogo de factores de riesgo que nos permita clasificar los pacientes que tienen más o menor riesgo de tener pie diabético. Y aquí se ha hecho, fruto de distintos estudios, una agrupación de cuáles son los factores generales y los factores locales. Fíjense que el factor local, el más importante, como hemos dicho antes, es la polineuropatía. Y dentro de esta polineuropatía, la afectación sensitiva, la pérdida de sensibilidad. Luego hay otros que se van sumando, la presencia de deformidades, el uso de calzado inapropiado, la presencia de callosidades en el pie, que el paciente haya tenido amputaciones previas, que haya un patrón de presiones plantares alterado. Todas estas conjugaciones evidentemente construyen un pie de mayor o menor riesgo, pero fundamentalmente, recuerden, en el contexto de una afectación neuropática. Y en base a esto, todos estos factores de riesgo se han intentado conjugar en dar unas recomendaciones sobre el seguimiento de estos pacientes, una identificación del riesgo. Bien, estos grados de riesgo se revisan de una manera más o menos cada 4 años. De hecho, este año se revisan las guías que publica en el paraguas de la IDF, el International Working Group of Diabetic Food, en Holanda, donde se hace este año en La Haya la revisión de las últimas guías que se produjeron en 2011. Este año se renovarán en 2015. Pero, entre otras cosas, estas guías generan, de alguna manera, algunos sistemas de clasificación de riesgo. Y este es uno, ¿de acuerdo? Y fíjense, es un sistema bastante sencillo. Lo que intenta es clasificar el riesgo que tiene el paciente de tener úlcera y dar una recomendación de acerca de cuánto tiempo debería de ese paciente de volver a la consulta para evaluarlo, ¿vale? De tal manera que en el contexto general un paciente diabético que no tiene neuropatía, que no tiene deformidades y que no ha tenido ninguna herida previa, es un paciente de riesgo 0 y a ese paciente se recomienda verle una vez al año. En el contexto del paciente que no ha tenido ninguna úlcera previa, que no tiene ninguna deformidad, pero que ya tiene neuropatía, se le considera que es de grado 1, que hay que verle cada 6 meses. El grado 2 es cuando a la neuropatía se le suma la deformidad, por lo tanto se estima que un paciente con deformidad en el pie más neuropatía tiene mayor riesgo y se recomienda verle cada 3 meses. Y el grado de riesgo 3 es el grado de riesgo más grave, donde a la neuropatía se le suma la isquemia, antecedentes de úlcera o amputación, y esos pacientes habría que revisarlos en el contexto temporal de aproximadamente 1 mes. Bien, si ahora mismo alguno de nosotros nos pusiéramos a montar o a crear una unidad de pie diabético y nos dijesen, bien, seleccione el riesgo de sus pacientes para generar frecuencias de visitas, nos podrían seguir con este cuadro o con esta tabla de clasificación. ¿Cuál es el problema? Pues fíjense, el problema clave de todo esto es que aquí la clave para prevenir el pie diabético está en el diagnóstico de la neuropatía. Es decir, hacer un buen diagnóstico de la neuropatía
va a ser fundamentalmente lo que va a hacer que el paciente entre o no en una de estas bolsas de riesgo, y dependiendo de cómo yo lo clasifique voy a poder hacer una mejor o peor prevención. Bien, de tal manera que algo que hay que tener muy claro y hay que estandarizar en los pacientes diabéticos es hacer un diagnóstico clínico de la neuropatía para evaluar a aquellos pacientes que tienen o no neuropatía diabética o polineuropatía diabética periférica. Bien, ese diagnóstico clínico se puede basar evidentemente en una anamnesis, intentando recoger síntomas. ¿Cuál es el problema con la neuropatía? Que solamente el 25% de estos pacientes presentan síntomas de neuropatía. Y estos síntomas de neuropatía semiológicamente son muy heterogéneos. ¿Eso qué significa? Pues que a veces el paciente lo transmite desde unos síntomas imperceptibles o leves molestias a síntomas muy exacerbados, que fundamentalmente se presentan por la noche, y el síntoma ya por excelencia es el dolor neuropático, que son pacientes que muchas veces drenan a las unidades de dolor porque son muy difíciles de tratar terapéuticamente. Bien, por lo tanto, fíjense, el principal problema es que la neuropatía tiene una presentación anodina, es decir, no hay síntomas. Y entonces ahora ustedes evalúen cuáles son las principales causas de que la gente común de la calle vaya al médico. Bueno, pues la gente va al médico por dos cosas, porque tiene fiebre o porque tiene dolor. Entonces, si el paciente no tiene ni fiebre ni dolor, no va al médico. Y entonces, si un diabético no le duele nada, tampoco va. Bien, pues un paciente diabético puede tener neuropatía y si no le duele, no va a demandar ninguna consulta. Bien, existen algunos síntomas que nos pueden hacer sospechar sobre el desarrollo de la neuropatía. Si aparecen en un porcentaje aproximado de un 25%, se estima, pueden aparecer disestesias relacionadas con pinchazos, adormecimiento, entumecimiento. Pueden aparecer parestesias, sensación de hormigueo, quemazón, hiperestesias, o pueden aparecer ya marcadores de dolor muscular, que ya es este dolor neuropático muy difícil de tratar, que generalmente es fácilmente identificable porque el paciente no responde a los tratamientos convencionales de forma general que hay hasta el momento descritos. Fíjense, ¿cuál es el problema de estos síntomas? Pues primero, que aparecen en un porcentaje de diabéticos con neuropatía residual, 25%. Y luego el otro problema es que a medida que la neuropatía se va agravando, muchas veces los síntomas desaparecen. De tal manera que se interpreta en el contexto del paciente y del clínico que lo trata que la desaparición de los síntomas son una mejoría del proceso, cuando no lo es así, sino lo que está ocurriendo es que existe un agravamiento del proceso de deterioro neurológico. Bien, esto es muy sencillo de entender. Llega una señora a la consulta, mire usted, por la noche me dan unos calambres en la pantorrilla tremendos que me tengo que levantar de la cama y enseguida pongo los pies en el suelo y tal y se me pasa. ¿Bien? Un síntoma clásico de neuropatía que además tienen exacerbación nocturna. Bien, esa señora a veces pues se evalúa cuál es su control metabólico, si se le puede ajustar un poquito más, si está tomando algún tipo de medicación, cuál es si tiene un déficit vitamínico, es decir, se intenta analizar el contexto del calambre y tratarlo. A la señora, si está permanentemente en nuestra consulta diciendo que tiene un calambre que no se le pasa, es un problema, pero a veces esa señora a los 3-6 meses viene y nos dice que está mejor. A veces esa mejoría no obedece a que haya un tratamiento que trata el síntoma, sino obedece a que esa señora ha entrado en un proceso de desmielinización más profunda, más distal, y ha acabado con ese síntoma que le provocaba el inicio de ese proceso degenerativo. Por lo tanto, a veces la desaparición del síntoma no está relacionado con que la neuropatía esté mejorando. Hay que tener claro una cosa: el grado de reversibilidad de la neuropatía diabética es muy corto, temporalmente hablando. Por lo tanto, cuando un paciente tiene ya un deterioro neurológico, el hacer que ese deterioro se revierta es muy complicado si no se diagnostica muy rápidamente. Por lo tanto, nuevamente, ya señalar lo importante que es hacer un buen diagnóstico o un diagnóstico precoz a estos pacientes. Y hablando de diagnóstico, pues si el síntoma no nos ayuda mucho en filiar al paciente, porque no se presenta de una forma general en todos los pacientes diabéticos con neuropatía, tendríamos que pensar en cómo podemos evaluar si hay afectación de las fibras a nivel periférico. Bueno, pues eso está en el contexto de entender qué fibras nerviosas inervan el pie. Fundamentalmente hay dos tipos de fibras, la fibra larga y la fibra corta.
Dentro de las fibras largas, las alfa y la beta, y estas son las encargadas de registrar la sensibilidad táctil, la sensibilidad vibratoria y propioceptiva y los reflejos. Y las fibras cortas, que las hay mielínicas o amielínicas, las mielínicas, las A delta, que son las nociceptores de frío, fundamentalmente, y las fibras C no mielinizadas, las pre y las postganglionares, y las postganglionares, la sensación térmica al calor, al dolor superficial y las funciones autonómicas del control sudorativo. Bien, básicamente esto es el contexto de lo que sería la función de un dermosoma sensitivo de las distintas fibras neurológicas a nivel del pie. ¿Cómo podemos explorar si hay afectadas unas fibras u otras? Bien, más o menos lo que tenemos en el diagnóstico de la neuropatía es, para evaluar fibras largas, pues existe la evaluación mediante el monofilamento de Semen-Westing, la evaluación mediante técnicas de exploración de sensibilidad vibratoria, o bien un diapasón o un neurotensiómetro, la exploración de los reflejos, mediante el reflejo fundamentalmente en el pie quilio, o ya los estudios neurofisiológicos de conducción nerviosa que harían una evaluación mucho más específica. La evaluación de fibras cortas, bueno, pues existen técnicas, como están para evaluar el dolor superficial, aparatos como el Neuropen, el umbral de temperatura, algunos aparatos como el Roll-10 o el Thermotest, y algunas técnicas de exploración de la función sudomotora, como es el caso del Neuropad. Bien, ahora vamos a analizar cuál es el contexto de la realidad de establecimiento dentro de los protocolos de estas exploraciones y qué información nos aportan desde el punto de vista de prueba diagnóstica. Y saben que las pruebas diagnósticas son mejores o peores acorde a su validación, que se mide en sensibilidad y especificidad. Básicamente es en eso. ¿Cuáles son las pruebas que están estandarizadas en nuestro país, en el mundo en general, y que se recogen como recomendaciones a nivel general en las guías internacionales? Pues fundamentalmente estas dos: la evaluación de la sensibilidad dolorosa superficial mediante el monofilamento de Semen-Westing y la evaluación de la sensibilidad vibratoria o dolor profundo mediante un diapasón o un neurotensiómetro. Bien. El monofilamento es un monofilamento de nylon que lo que hace es ejercer 10 gramos de presión sobre la piel cuando se dobla. Es así de sencillo, es un instrumento bastante rudimentario. Se ha importado del diagnóstico de la lepra, que saben que también es una enfermedad neurológica, y la horquilla de sensibilidad y especificidad es muy variable. Fíjense, los estudios nos hablan de que hay una especificidad variable del 34 al 86% y una sensibilidad variable del 66 al 91%. ¿Eso qué significa? Pues significa que es una prueba que tiene una horquilla diagnóstica muy amplia y que probablemente pues es una prueba que no selecciona muy bien, sobre todo a pacientes patológicos que van a dar un resultado de salud o sanos en la prueba, es decir, bajamente específica. Le hago al paciente una analítica para ver si tiene VIH positivo, me da que no lo tiene y lo tiene. Bien, pues ese fundamentalmente es el riesgo de una prueba diagnóstica, que no te seleccione al paciente enfermo diciéndote que está sano. Bien, pues eso es fundamentalmente el déficit que tiene esta prueba, el monofilamento. ¿Por qué está tan implementada? Primero, porque cuando la prueba da afectada tiene una alta sensibilidad, es decir, bien, es muy sensible. Un paciente que no nota el monofilamento es un paciente que seguro que tiene neuropatía y que tiene un alto riesgo de ulcerarse. Es una prueba aparentemente sencilla, es decir, no implica ningún tipo de entrenamiento, simplemente es coger un filamento y doblarlo sobre la piel del paciente y aparentemente barata, porque el monofilamento es barato. Otras cosas es que hay que renovarlo. Cuando hablas con los que venden el monofilamento, dice, me compraron uno hace 5 años y no lo han renovado. Probablemente ya no vale absolutamente para nada, porque el monofilamento tiene un desgaste de flexión. Aproximadamente se estima que son 100 exploraciones o en 100 pacientes distintos, en cada una son 10, son 1000 veces que el monofilamento se puede torcer y se puede quitar sin que pierda ese grado de sensibilidad de hacer, fíjense, es muy pequeña la presión, 10 gramos de presión lineal sobre el pie. Se explora en 10 puntos, nosotros lo exploramos en 10 puntos, van a ver que hay guías que lo recomiendan en 4, dependiendo de que lo exploren en más o menos puntos, lo que van a hacer es ampliar la horquilla de especificidad. Por eso nosotros lo exploramos en más puntos.
pero en muchas investigaciones, en muchos protocolos, van a ver que lo exploran en solamente 4. Se exploran 10 puntos, que son 10 puntos en la planta del pie: primer, tercer y quinto dedo, primer, tercer y quinto metatarsiano, arco interno, arco externo, talón, un 10º punto que está en el dermosoma del tibial posterior entre primer y segundo dedo, y cuando al paciente no lo nota en 4 o más puntos, se considera que el paciente tiene afectada esta sensibilidad. ¿Cómo se hace? Se le pregunta al paciente si lo nota y dónde lo nota, y por lo tanto el paciente nos va a ir informando. Desventaja: se necesita que el paciente sea colaborador, que entienda la prueba y que nos diga la verdad, porque a veces el paciente, en el contexto de una exploración clínica, pues como no sabe detrás de eso qué hay, me voy a quedar ingresado, me van a cortar la pierna, intenta un poco falsear las pruebas. Por lo tanto, es no tanto operador dependiente, pero sí, sobre todo, sobre la intervención, sobre el sujeto que se le interviene, hay una variabilidad en la respuesta, ¿de acuerdo? El paciente a veces tiene variabilidad en la propia respuesta. La otra sensibilidad que se explora de forma más o menos estandarizada es la sensibilidad vibratoria. La sensibilidad vibratoria explora el dolor profundo, ¿de acuerdo? La validación diagnóstica de la prueba está más centrada que el monofilamento, es menos variable, con mejores valores de sensibilidad y de especificidad. Es decir, probablemente si te tuvieran que dar a elegir una u otra, elegirías mejor esta prueba que la anterior. Lo que ocurre es que, de alguna manera, la anterior tendría la capacidad de detectar a un paciente con un grado de afectación más leve, ¿de acuerdo? Es decir, para que el paciente deje de notar la vibración, necesito un deterioro neurológico más avanzado, es decir, que la fibra que se afecta sea más proximal, más gruesa, y que el proceso de desmielinización sea más importante. Por eso es por lo que se aplican las dos. Muchos estudios hablan de que cuando un paciente ya pierde la sensibilidad vibratoria, el riesgo de que se ulcere es mucho mayor, aproximadamente está entre de 4 a 6 veces más riesgo de que se ulcere pacientes que no notan la vibración frente a aquellos que no lo notan. La forma de explorarlo, hay varios métodos. El más sencillo, más fácil y más barato es un diapasón, ¿de acuerdo?, poniéndolo sobre zonas de prominencia óseas en el pie, o utilizar un aparato que es el biotensiómetro, que lo que hace es emitir una vibración asociada a un voltaje. La ventaja que te permite esto es poder medirlo, porque como dependiendo de que el voltaje sea mayor o menor, vibra más o menos, yo tengo la capacidad de clasificarlo. Bien, de tal forma que a nivel general los últimos estudios nos hablan de que más o menos el diapasón o la sensibilidad vibratoria está en sensibilidades y especificidades en torno al 80%, y el monofilamento en sensibilidades y especificidades entre el 70 y el 60% aproximadamente, desde el punto de vista de la capacidad del diagnóstico de la neuropatía. Existen otras pruebas, como por ejemplo la exploración de los reflejos, como por ejemplo la exploración de la sensibilidad térmica o la exploración de la sensibilidad discriminativa de 2 puntos. Incluso algunos estudios han intentado encontrar la ventaja de explorar la sensibilidad térmica, porque es una de las primeras que se afecta y han visto que son fibras C amielínicas, sobre todo la insensibilidad al frío, y por lo tanto sería capaz de clasificar al paciente de una forma precoz. El problema que tiene las pruebas de exploración de sensibilidad térmica es que son sumamente subjetivas, porque el umbral de diferencia de temperatura que tiene que haber entre unos cabezales y otros es tan pequeño que si los amplío, el paciente nota que le quemo o que le congelo, no que está frío o que está caliente, y por eso no están tan estandarizados. Bien, en los últimos años, y no es una cosa que probablemente aquí en España podamos decir que es nueva o que se está intentando implantar, pero ya en muchos otros países lleva unos años de desarrollo y se ha hecho bastante investigación y vivencia en ella, se ha implementado el uso de una nueva técnica de exploración de la neuropatía en el pie diabético mediante un parche que se llama Neuropad. Ese parche lo que hace es medir la capacidad de la función sudomotora y, por lo tanto, estaría evaluando la afectación autonómica y estaría evaluando, en este caso, fibra tipo C no mielinizada. Es decir, estaría evaluando una fibra muy periférica, ¿de acuerdo? El parche es un parche sencillo, que tiene un adhesivo y que se pega al pie, y que lo que va a hacer es cambiar de color si el pie tiene una función sudorativa normal y no cambiar si el pie no suda. Es así de sencillo. Más o menos la técnica de aplicación
pues se estima que se tarda entre 5 y 10 minutos de aplicación del parche. La colocación se ha determinado en la zona plantar entre el primer y segundo metatarsiano, en temperatura ambiente, es decir, una habitación que esté en una temperatura normal en climatización, que estamos hablando, una piel sin hiperquiratosis, y los estudios nos hablan desde el punto de vista del protocolo que hay que esperar aproximadamente 600 segundos, 10 minutos, en valorar el resultado del parche que se ha colocado sobre el pie. Bien, los reflejos ya los habíamos hablado antes, ¿de acuerdo? Y sobre el resultado del parche, de la colocación del Neuropad, podríamos tener distintos resultados. Si colocamos el parche y el parche es azul, se cambia de color porque el parche en un principio la aplicación es rosa, diríamos que la función sudomotora, por lo tanto el paciente no tiene neuropatía autonómica, es correcta. Si el parche se tiñe de forma parcial, se dice que el resultado es mixto y las recomendaciones es que se repita a los 6 meses, y si el parche no cambia de color después de los 10 minutos de aplicación, se dice que la función sudomotora está, o se interpreta que la función sudomotora está alterada y por lo tanto el paciente tendría afectada la neuropatía autónoma. ¿Qué validación tiene esta prueba con respecto a las pruebas que hemos visto anteriormente? Bueno, pues hay distintos estudios que nos dan variación en la sensibilidad y en la especificidad. Fundamentalmente, fíjense en el primero, dependiendo del tiempo de aplicación, es decir, si en vez de 10 minutos se aplica 15, se consigue subir mucho la especificidad, pero sobre todo donde el parche se ha visto que es fundamentalmente más selectivo o más efectivo es en aquellos pacientes que tienen neuropatía. Por lo tanto, esa es fundamentalmente la principal ventaja, porque es capaz de seleccionar muy bien al paciente que está enfermo, es decir, aquel que otras pruebas es capaz de discriminar estando afectada, dando un resultado de salud. Es decir, el parche, ¿por qué? Porque tiene una sensibilidad muy alta por encima de las pruebas anteriores del 95%. ¿Qué utilidad clínica puede tener el Neuropad en el contexto del pie diabético? Bueno, en primer lugar, hay algo que es muy importante, y es que es un parche que al detectar fibras más pequeñas que se afectan en estadios precoces de la neuropatía, sería capaz de hacer un diagnóstico precoz del paciente neuropático. Esa es la principal ventaja. Es decir, entre la comparativa de los test estandarizados al Neuropad, este parche me permite seleccionar al paciente de una forma precoz, antes de que el paciente tenga un deterioro neurológico avanzado. Por lo tanto, si yo detecto al paciente antes, soy capaz de identificarlo o de clasificarlo en esas bolsas de riesgo que hemos visto anteriormente, clasificación del riesgo 1, 2, 0, 1, 2 y 3, de tal manera que voy a poder estandarizar una estrategia preventiva de mejor manera. De otra forma, también puedo correlacionar o identificar si el paciente tiene algún tipo de complicación asociada a la neuropatía o no, dependiendo de que el paciente sea neuropático, y luego se ha demostrado que es un indicador fiable sobre el riesgo que el paciente tiene de tener úlcera. ¿Qué es lo que hacemos hasta el momento? Fíjense, fundamentalmente lo que hacemos hasta el momento en la mayor parte de los centros es esto: la estandarización del monofilamento y la estandarización de la sensibilidad vibratoria. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues miren, cuando nosotros hemos hecho estudios clasificando a los pacientes con neuropatía y sin neuropatía, atendiendo a los resultados de estas pruebas, del monofilamento o del biotensiómetro, nos hemos dado cuenta que tienen una capacidad de discriminación de complicaciones baja. ¿Eso qué significa? Que cuando comparamos pacientes con y sin neuropatía, desde el punto de vista de la movilidad articular, desde el punto de vista de la presencia de deformidades o desde el punto de vista de la presencia de hiperqueratosis, estas pruebas no nos discriminan bien a los pacientes porque nos dicen que los pacientes son iguales. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo quiero clasificar a pacientes de riesgo, no me permite asociar factores de riesgo a tener neuropatía y tener otras alteraciones biomecánicas o deformidades en el pie o tener callosidades. Lo van a entender en un ejemplo gráfico muy claro. Miren, este paciente, acorde a la clasificación de riesgo que yo les he dicho anteriormente, es un paciente que tiene deformidad, ¿de acuerdo? Fíjense, tiene un dedo en martillo, ¿vale? Que no tiene neuropatía porque yo le he hecho el biotensiómetro y el monofilamento y lo ha notado, por lo tanto no tiene neuropatía, y que a mí el consenso internacional me dice que lo tengo que revisar a un año. ¿Bien? Ahora,
a nadie se le escapa que este es un paciente de riesgo. ¿Por qué? Porque tiene deformidad. Y ese paciente tiene dos cosas. Una, un conflicto con el zapato que le rozará en el dedo, en el dorso, ahí se puede hacer una herida, una callosidad o una úlcera, y un conflicto en el apoyo, en la zona metatarsal, porque probablemente ahí va a tener una callosidad o una prominencia de la cabeza metatarsal que le puede hacer una herida, una hiperkeratosis o una úlcera. Pero fíjense, si ustedes lo intentan clasificar, si no es neuropático, y aunque tenga deformidad, no lo pueden meter en ninguna de esas casillas y lo van a decir que se venga a un año. Miren lo que ha pasado con nuestros pacientes. Hemos hecho un seguimiento mediante la clasificación de los pacientes acorde a la tabla que yo les he enseñado anteriormente, 0, 1, 2 y 3, y hemos hecho un seguimiento de los pacientes a 5 años. Y cuando los hemos registrado en el momento 0, hemos visto que de esos casi 500 pacientes que hemos incluido, fíjense, teníamos en el grado 2 32%, en el grado 0 32%, en el grado 3 34% y en el grado 1 solamente un 0,8%. Por lo tanto, fíjense, llama mucho la atención, ¿verdad? De tal manera que, analizando simplemente este gráfico, parece ser que los pacientes, explorándolos simplemente con el monofilamento y con el diapasón, soy capaz de seleccionar pacientes que tienen mucho riesgo de tener úlcera o seleccionar pacientes sanos, pero no soy capaz de seleccionar pacientes que están en ese limbo, en ese intermedio, que son los del grado 1, simplemente porque, fíjense, la capacidad de clasificar es muy baja. Bien, lo que hemos hecho es, bien, vamos a ver cuántos de estos pacientes a los 5 años se nos ulceran. Y los hemos seguido, y a los 5 años, fíjense, se nos han ulcerado en mayor proporción, lógicamente, los del grado 2 y los del grado 3, ¿vale? 36% los del grado 2, 33% los del grado 3. Pero aquí es donde está el dato más sorprendente, y es que los del grado 1, un 30% de los pacientes se nos han ulcerado. Y los del grado 0, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que a estos pacientes nosotros les habíamos estandarizado una revisión anual. ¿Por qué se han ulcerado estos pacientes? Porque muchos de ellos, aunque no tenían neuropatía, tenían deformidad. Y por lo tanto un factor de riesgo que ha hecho que se precipite una lesión. Luego, fíjense, hasta el momento los métodos que tenemos de evaluación de la neuropatía no son lo suficientemente específicos para discriminar bien este tipo de pacientes. Bien, lo que nosotros hemos visto es qué ocurre si nosotros los pacientes los clasificamos incluyendo el neuropat en nuestra evaluación neurológica. Bien, y hemos hecho algunos estudios. Miren, que es muy sencillo, cogimos a los pacientes y les hicimos exploración neurológica de sensibilidad vibratoria mediante el monofilamento y mediante el neuropat. Y lo primero que analizamos es cuántos de ellos nos daban afectado. Y aquí hay algo que nos llama la atención. Miren, al monofilamento nos daba que estaban afectados un 45%, a la vibratoria un 64% y al neuropat un 77% de los pacientes analizados. Luego, así a simple vista, probablemente el método que peor clasifica a los pacientes desde el punto de vista del padecimiento de la neuropatía sea el monofilamento. Y el método que mejor clasifica a mis pacientes desde el punto de vista de la neuropatía sea el neuropat. Luego, si yo ahora tuviese que usar, en base al diagnóstico de estos métodos de neuropatía, la clasificación del riesgo de mi paciente, no será lo mismo que no tenga, que con el monofilamento es un 60, a que lo tenga, que con el neuropat es un 30. De tal manera que, fíjense, hay una diferencia aproximadamente de un 30% de pacientes que no van a estar bien clasificados y que se les van a ulcerar en un proceso de prevención simplemente porque las pruebas de diagnóstico clínico de la neuropatía que tenemos hasta el momento son muy poco específicas. Bien. ¿Existe existe evidencia sobre la utilidad del neuropat en el contexto del pie diabético? Mucha. Y la verdad es que en los últimos años se está produciendo bastante y en revistas de importancia como es Diabetes Care, en este caso, en este estudio, donde estudiaron la asociación entre el neuropat y otras técnicas de diagnóstico clínico como el monofilamento y la sensibilidad vibratoria desde el punto de vista del riesgo de padecer úlceras. En este estudio, el test que tuvo mayor asociación o mayor capacidad de discriminación del riesgo en pacientes de padecer úlcera fue el neuropat, muy por encima del biotensiómetro y muy por encima del monofilamento. Y estudios que nos hablan de que
El Neuropath es un método que es bastante sensible y específico en el contexto del diagnóstico precoz de pacientes con neuropatía. Este estudio que hicimos nosotros en nuestro centro es un estudio que intentó ir un poco más allá en la clasificación del riesgo, y lo que hicimos es intentar a la presencia o no de neuropatía asociar un factor de riesgo añadido, como era el padecimiento de una deformidad en el pie, o que tuviese el paciente una callosidad, o que el paciente tuviese un patrón de sobrecarga. Bien, pues el test que permitió de una manera más específica seleccionar pacientes de mayor riesgo fue el test nuevamente del Neuropath. Eso es en el contexto de la prevención. Pero fíjense, en el contexto del diagnóstico, eminentemente, y sobre todo de algunas de las complicaciones más graves del pie diabético, nosotros creemos que tiene también un papel muy importante. Hace un par de años ganamos una beca de investigación en el contexto europeo para detectar marcadores de diagnóstico precoz del pie de Charcot, y en ese proyecto incluimos, aparte de otros muchos marcadores generales de diagnóstico por imagen y de pruebas de laboratorio, el Neuropath. Y fíjense, lo que estábamos intentando es ver la asociación que tiene el paciente en tener un pie de Charcot, que es la expresión más grave de la neuropatía en el pie diabético, y la capacidad que tiene estos pacientes de hacer un test de Neuropath alterado. Sobre todo, ¿por qué? Porque el Charcot es una entidad clínica de difícil diagnóstico. Un pie inflamado, en el contexto no de un pie ulcerado y caliente, que muchas veces se confunde con una infección o con una trombosis venosa profunda, y que creemos que en estos pacientes tiene un papel también muy importante la detección precoz. Son pies que llegan a la consulta sin dolor, pero son pies que aparecen calientes, muy inflamados, y que es el inicio de una fase aguda que va asociada a fracturas a nivel del pie, derrumbamientos de la arquitectura, y que en fases más avanzadas, bueno, son personas que van caminando y de repente se fracturan el pie sin tener ningún tipo de dolor, como esta imagen que tienen aquí, y que luego, lógicamente, ese Charcot, cuando se degenera, provoca grandes deformidades. ¿Por qué el Neuropath tiene un papel también importante en el diagnóstico del pie de Charcot? Pues miren, sobre todo porque parte de la etiopatogenia o la fisiopatología del pie de Charcot está relacionada con los trastornos vasomotores, es decir, con la afectación autónoma. La pérdida que tiene un paciente diabético de que sus vasos se abran y se cierren a las demandas de temperatura o las demandas de oxigenación tisular, en un paciente neuropático se alteran, de tal manera que lo que hacen esos vasos es que están permanentemente abiertos, se produce una vasodilatación periférica, y son pacientes que tienen hiperemia distal, todo lo contrario de la isquemia. Pero miren, esa hiperemia lo que produce es un lavado continuo de los metabolitos óseos, y produce una osteopenia, dicho así de una manera más o menos sencilla, acelerada, y hace que estos pacientes tengan un hueso frágil. Frágil hasta tal punto que se lo fracturan, como han visto en la imagen, y dan grandes deformidades que provocan lesiones muy graves. Este es un caso de un pie de Charcot. Bien, ¿qué ha pasado? Que ha habido fracturas localizadas en el medio pie, dan lugar a un pie que se llama rocker bottom, un pie invertido en balancín, y miren qué lesiones producen este tipo de pies. Bien, pues en nuestro estudio hemos visto que este test tiene una gran capacidad de seleccionar a los pacientes de forma precoz, sobre todo porque son pacientes que tienen, el Charcot está relacionado fundamentalmente con la afectación de la neuropatía autónoma, por encima de las otras afectaciones sensitiva y motora, y por lo tanto el test tiene en este caso para nosotros una importancia relevante. Sobre todo porque, fíjense, los pacientes con pie de Charcot y con úlcera tienen una altísima probabilidad de sufrir una amputación mayor, sobre todo cuando esas lesiones se localizan en medio o en retropie. Bien, pues en conclusión, yo creo que después de esta pasada sobre esta charla, podríamos decir, bueno, pues en primer lugar, que el Neuropath permite identificar de forma precoz la neuropatía. Yo creo que esa es su fundamental ventaja, es decir, es un test que permite hacer un diagnóstico precoz. En segundo lugar, que los test que tenemos estandarizados en nuestra práctica clínica habitual son test que probablemente sean muy poco específicos, por lo tanto, la utilidad clínica de esos test es relativa, fundamentalmente aquellos que se relacionan con lo que el paciente nos tiene que contar. La diferencia entre el Neuropath es que solamente tenemos que verlo, el paciente no nos cuenta ni nos comenta nada.
Yo creo que es una prueba reproducible, es decir, no necesita ningún entrenamiento, se puede colocar y pegar directamente sobre el pie y sencilla de interpretar. Y una utilidad muy importante que yo creo que la prueba también puede tener, sobre todo en el diagnóstico precoz de un paciente con pie de Charcot, fundamentalmente por la capacidad de selección de pacientes con neuropatía autónoma, que es la principal causa que producen estos pacientes las fracturas a nivel osteoarticular. Y nada más, por mi parte, muchas gracias y a todos por su atención. No sé si hay un turno de preguntas o de dudas o de cuestiones. En ese caso, pues yo encantado de poder resolverlas. Sí, buenos días. Soy la doctora Guerra, jefe del Servicio de Cirugía Vascular de aquí. Hemos trabajado con su unidad en varias ocasiones, sobre todo porque varios miembros del servicio nuestro, unos procedemos del Hospital de la Paz y otro del Clínico, y saben que tenemos una buena relación, sobre todo en la prevención secundaria y en la prevención de la recidiva, ¿no? Yo solamente me había parecido oír que, bueno, por la exposición, o sea, agradecer. ¿Se oye? Sí. Solo me ha parecido la relación del riesgo. Indicábamos revisar a los pacientes en los que ya tenemos una úlcera y una arteriopatía incluso diabética, además de la alteración de la sensibilidad, una revisión en torno al mes y medio. Entonces, nosotros en la unidad de úlcera que tenemos aquí en el hospital y pie diabético, tenemos una sobrecarga importante de curas como casi todos los compañeros, ¿no? Pero precisamente el pie diabético es una de las mayores sobrecargas que tenemos porque entendemos que no podemos diferir el cuidado de estos pacientes. No sé si es que dentro de esa clasificación estamos englobando todo un abanico de pacientes que van desde una lesión hiperqueratóxica no sobreinfectada hasta el paciente que ya incluye un mal perforante plantar con una arteriopatía diabética asociada y una osteomielitis de base. Es decir, este tipo de pacientes que tienen una úlcera infectada, en nuestro centro a veces tenemos que hacer desbridamientos y seguimientos muy cercanos, aparte del planteamiento de una revascularización si está una arteriopatía asociada, ¿no? Entonces, no sé si cuando ustedes hablan de ustedes, el Tratado Internacional, de 4 o 6 semanas de seguimientos porque cuentan con otra unidad de apoyo intermedio, pues un tipo de paciente muy delimitado. No. Vamos a ver, está hablando de pacientes sin lesión. Está hablando de un paciente que ya ha tenido una úlcera o que ya ha tenido una amputación o que tiene una isquemia o que tiene neuropatía o que tiene las dos cosas, neuropatía y isquemia asociada. Por lo tanto, esa clasificación está enfocada a la prevención. Claro, es distinto de lo que es una unidad asistencial, donde evidentemente, fundamentalmente, por desgracia, vemos pacientes ya con lesión. Pero en el contexto de la organización de prevención de estos pacientes se debería de enmarcar o debería de haber una definición de gente o de personas profesionales que ven a estos pacientes para prevenir que aparezca la úlcera. Claro, eso es difícil, porque claro, entraríamos en el contexto de que esto estaría o bajaría más a atención primaria, es decir, serían pacientes que en sus revisiones de atención primaria deberían mensualmente revisar sus pies. Básicamente es eso. Pero son pacientes sin lesión, es decir, no tiene nada que ver con ello. Entonces, claro, evidentemente eso es una carga asistencial importante. Ahora, ¿qué es cierto? Que lo que falla fundamentalmente en estos pacientes es la prevención, porque muchas veces el diagnóstico es paralelo, el diagnóstico de la isquemia o el diagnóstico de la neuropatía es paralelo al diagnóstico de una lesión. Es decir, el paciente a veces llega al hospital o llega a nuestra clínica con una úlcera y se entera en ese momento que es neuropático o se entera en ese momento que tiene una isquemia, porque antes no había habido ningún proceso de prevención anterior. Luego,
eso está hablando en pacientes sin lesión y en el contexto de atención primaria. Cuando se devuelve a ese paciente a esa atención primaria, ese paciente con alto riesgo, una vez al mes habría que vigilarlo para ver si desarrolla una lesión, ¿no? Está hablando de ese contexto. Gracias. Nada. Hola, buenos días. Muchas gracias por tu charla, siempre enriquecedora. Quería comentar, dado que nosotros, yo soy de endocrino, una de las cosas que más nos importa es la prevención primaria, porque en el fondo nuestra especialidad se dedica a prevenir las complicaciones que aparecen con la diabetes. Entonces, dentro de esa revisión que recomienda pues una vez al mes o cada 3 meses o cada 6 meses o anual, ¿cuáles son las cosas que no deberían faltar? Porque a lo mejor no a todos los pacientes le podemos poner un neuropad, a lo mejor no a todos les podemos, dependiendo de la infraestructura del centro de salud o incluso hospitalaria, pero ¿qué es lo mínimo? Porque a veces tenemos la sensación, que puede ser errónea, pero podemos tener la sensación desde nuestro servicio, desde el hospital, que a veces bastaría con mirar los pies. Sí, decir, bueno. A veces que decís descalzar y quitarle el calcetín. Siempre que me hacen esta pregunta, recuerdo que a lo mismo alguno me la habéis oído contar en alguna ocasión. Es una anécdota real. El profesor Boulton, yo creo que sobre todo los endocrinos lo conocéis, es una referencia en diabetes en el mundo y en el pediátrico en particular. Lo invitaron a la Universidad de Georgetown en Estados Unidos a dar una clase sobre prevención de pie diabético. Entonces él es inglés y practica el humor inglés y se subió al estrado, abrió un papel y dijo: descalcen a sus pacientes, y se volvió a sentar. La gente pensaba que estaba de cachondeo y que iba a continuar y no dio nada más, no dijo nada más. Entonces, es decir, a veces comienza simplemente con eso: descalcen a sus pacientes. Es decir, a veces cuando le preguntas al paciente: oiga, ¿le han mirado alguna vez los pies?, te dicen que no. Entendiendo que eso no es correcto, pues bueno, si ya le descalzas, pues hay algunas cosas muy básicas y que cuestan muy poco tiempo. ¿Con qué me quedaría yo? Pues mira, relacionado con la isquemia, yo siempre digo a la gente, yo me he encontrado con muchísima gente, se obsesionan con tener un Doppler, con hacer un inicio-tobillo-brazo. Mire, pálpele usted los pulsos al paciente, pálpeselos. Y si no se los palpa, porque no tiene entrenamiento en palparlos o porque no los tiene el paciente, piense que no los tiene y piense que ese paciente lo tiene que ver un cirujano vascular. Por lo tanto, palpación de pulsos para diagnóstico de isquemia. Y me quitaría de más rollos de eso porque eso es barato, sencillo y rápido. Y luego, en la exploración neurológica, si me dejasen elegir de todos los test eso, me quedaría con un diapasón para tenerlo en la consulta. Por lo menos que ese paciente yo en las prominencias óseas le vigile. Ahora, sé que en el contexto de esa exploración neurológica es muy grosera, es decir, me quedo muy por encima, ¿vale? Es una foto de un avión que me hace un mapa a 22.000 pies, ¿vale? Entonces yo estoy viendo carreteras, pero no las veo bien. Entonces, ¿qué haría? Pues hombre, cuando estamos hablando de falta de recursos y de falta de tiempo, pues yo durante mucho tiempo yo creo y tengo mi idea de vender de que tenemos que concienciar más al paciente hacia el autodiagnóstico. Y en estos casos, el poder que estos pacientes se compran un parchecito en la farmacia y se lo pongan en su casa, y a modo de test o teradiagnóstico que se hace uno en su casa, y si tiene algún problema vaya a su médico, también es una forma de implicar al paciente en su autocuidado y de hacer o descargar mucho las consultas del día a día de muchos especialistas. Por lo tanto es eso. Ahora, a nivel práctico, le miraría los pies, le palparía los pulsos y le utilizaría el diapasón. Y con eso, cualquier diabético, sin ser una consulta especializada en pie diabético, haría un descarte grosero. Ahora, si yo veo a un señor que tiene unos juanetes enormes, unos dedos que no le entran en un zapato, unos callos que se le salen del pie, unas uñas que no se las ha cortado en semanas y qué tal, y que el señor está feliz y que está así porque no le duelen, a lo mejor, aunque me note el diapasón, tengo que sospechar que ese paciente es neuropático. Probablemente tiene pérdida de sensibilidad, esos callos no los nota porque ya tiene pérdida de sensibilidad, y va a decir, luego la clínica te va informando de ciertas cosas, pero básicamente iría a eso, a lo grosero, cuando tienes que intentar identificar unas u otras cosas. Y me quedaría con eso nada más. Luego ya, pues a más, pues hay muchas más otras cosas. Pero básicamente yo cuando digo primaria, por ejemplo, pálpale los pulsos y un diapasón. Ya está, eso
tardas 1 minuto. 1 minuto, palpar los pulsos y en hacer el diapasón en los maleolos y en los... 1 minuto, ya está. Y con eso yo creo que sería más que suficiente. Luego se puede mejorar mucho esto, luego sabemos que esto... pero para seleccionarte a los pacientes más graves, te vale. Pero claro, un paciente sin pulso es un paciente grave y que lo tienen que ver y tienen que decirle, oye, mire, usted tiene tal lesión a tal nivel arterial, tiene probabilidades o no, ¿qué vamos a hacer con él? Pero es un paciente grave si ya no tiene pulsos. Entonces, eso, y un paciente que no te nota el diapasón ya es un paciente grave, O sea, que no te nota vibrar algo, ya es un paciente que se le cae la bombona de butano en su casa y hasta que no se quite los zapatos por la noche en su casa no se mira el pie, porque no le duele. Entonces, es un paciente grave. Entonces, yo empezaría la prevención, pues hay que ir a lo más grosero. Ahora, ajustándola, pues en ciertos servicios de especialización hay que hacer ya una prevención más específica. Pero yo, así a nivel general, rápido, sencillo y barato, haría esas dos cosas. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias.